Gloria al Señor. Démosle otro fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Es una alegría verle, hermano. No sé si usted puede decirle lo mismo al hermano que tiene a la par. Qué alegría verle de nuevo aquí en la casa del Señor, fielmente, firme, puro soldado de Cristo, ¿verdad? Siempre listo. Gloria al Señor, hermano. Quisiera mencionarle así rápidamente, hermano, que estamos reuniéndonos los días lunes temprano para orar. ¿A cuántos les gusta orar, hermano? Gloria a Dios. Pues los lunes a las 5:30 de la mañana para poder orar, hermano, y presentar las peticiones que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro apóstol y las peticiones que Dios ha puesto en nuestro corazón también, y presentarlas aquí todos juntos aquí en la iglesia. Así que la invitación está ahí para usted, hermano, para que nos podamos reunir el día de mañana, lunes, y todos los lunes acá en la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso, hermano? Qué bueno, bendito sea el Señor. Bien, yo quisiera que me acompañara a orar, hermano, a poner delante del Señor este momento tan especial, y que para todos los que nos confían este privilegio nos hacen orar también, hermano, horas extras. Y gloria al Señor por eso. Es un honor realmente, hermano, estar acá con ustedes. Así que vamos a pedirle al Señor que envíe su palabra santa sobre nosotros, y vamos a orar por nuestro apóstol y su familia. Amén. Usted sabe que con la oración rompemos las barreras geográficas, hermano. Podemos estar donde estén las personas orando y bendiciéndoles desde acá. Oramos. Padre Santo, gracias, Señor bendito. Gracias, Señor, porque has encaminado nuestros pasos hacia este lugar, porque tu presencia ha sido evidente, manifiesta, Señor, en este bendito lugar, Padre Santo. Y desde acá, Señor, te damos la gloria, la honra, Señor, y la alabanza. Señor, tú conoces nuestras peticiones, tú conoces nuestra necesidad, tú conoces la condición con la que venimos, Padre. Yo te ruego que sea esa palabra lámpara la que alumbre, Señor, todo lugar oscuro en nuestro ser. Sea la exposición a tu palabra, Señor, la que transforme nuestra vida. Señor, presentamos a nuestro apóstol desde acá. Bendecimos su vida en el nombre poderoso de Cristo. Proclamamos, Señor, que ángeles fortalecerán su vida. Nuevas fuerzas, Señor, nueva revelación sea sobre su vida. Un denuedo maravilloso, y milagros y prodigios sean hechos conforme a la palabra apostólica es expuesta en el lugar donde Él está, Padre. Lo cubrimos con tu sangre, Señor, en el nombre de Jesús, como hijos. Bendecimos a su esposa, a nuestra hermana Leti, bendecimos a su familia, Señor, y proclamamos que tu bendición está sobre cada uno de ellos. Y Padre, esta casa será llena de tu gloria, Señor. Esta casa, rogamos que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Señor, proclamamos que nuestro corazón está dispuesto, oh Señor, para que tu palabra sea sembrada como una semilla que dé fruto al 100%. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo quisiera, hermano, que me acompañara a que pudiéramos cantar un canto. Es bien sencillo. E iniciar así la predicación, no se preocupe. Y ese canto dice: ven a este lugar. Dice: tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en tu trono, en medio de serafines, tú que eres aclamado por ángeles
ven a este lugar. Tú que estás sentado sobre el trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Por última vez digámosle, ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida. Dice segundo libro de Crónicas, ante toda la congregación, Salomón se puso delante del altar del Señor y se subió al estrado, se arrodilló delante de toda la congregación y con los brazos extendidos al cielo dijo: Señor Dios de Israel, no hay en el cielo ni en la tierra un Dios que se compare a ti, que cumples el pacto y eres misericordioso con tus siervos que de todo corazón caminan delante de ti. Tú has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Con tus labios lo dijiste y con tu mano lo has cumplido, como hoy se puede ver. Pero ¿acaso es verdad que tú, mi Dios, puedes vivir en la tierra con el hombre, si ni siquiera los cielos ni los cielos de los cielos te pueden contener? Mucho menos podría contenerte esta casa que he edificado. Pero Señor Dios mío, dígnate, te lo ruego, atender a la oración y a los ruegos de tu siervo, y escucha el clamor y la oración que este siervo tuyo eleva a ti. Mantén abiertos tus ojos de día y de noche sobre esta casa, sobre el lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí. Y atiende a la oración que tu siervo eleva en este lugar. Atiende también al ruego de este siervo tuyo y de tu pueblo. Óyelo desde los cielos, desde el lugar donde vives. Y cuando en este lugar se haga oración, escúchanos y perdónanos. Cuando alguien peque contra su prójimo y se le exija hacer un juramento y venga a jurar aquí ante tu altar, dígnate, te lo ruego, escuchar desde los cielos y actúa y juzga a tus siervos. Dale al impío su merecido y haz que sus acciones recaigan sobre su cabeza, y hazle justicia al justo y decláralo inocente. Si los cielos se cierran y por haber pecado contra ti deja de llover, si dirigen sus oraciones hacia este lugar y confiesan tu nombre, y cuando tú los aflijas, se arrepienten de sus pecados, escúchalos en los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo. Enséñales el buen camino para que lo sigan, y haz llover sobre tu tierra, haz llover sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo en propiedad. Cuando haya hambre en la tierra, o cualquier otra plaga o enfermedad, o cuando sus enemigos los asedien en la tierra en donde vivan, que toda oración y todo ruego que haga cualquier hombre o todo tu pueblo que de corazón reconozcan su llaga y su dolor, si tiendes las manos hacia esta casa, dígnate, te lo ruego, escuchar desde los cielos, desde el lugar donde resides, y perdónalos. Examina su corazón
y dale a cada uno lo que merecen sus acciones, pues solo tú conoces el corazón humano. Así ellos te temerán y andarán en tus caminos todos los días de su vida en la tierra que les diste a nuestros padres. Dios mío, yo te ruego ahora que mantengas abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Levántate ahora, Señor y Dios, y ven a reposar aquí tú y el arca de tu poder. Oh Señor y Dios, que tus sacerdotes se revistan de tu salvación, que tus santos se regocijen en tu bondad. Señor y Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tu gran misericordia para con David, mi padre. Cuando Salomón terminó de orar, de los cielos descendió fuego y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque su gloria había llenado el templo. Y cuando todos vieron descender sobre el templo el fuego y la gloria del Señor, se postraron rostro a tierra en el suelo, adoraron y alabaron al Señor y decían: ciertamente el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. El día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus hogares. Iban con el corazón alegre y gozoso por los beneficios que el Señor había hecho a David y a Salomón y a su pueblo. Salomón terminó de construir el templo del Señor, el palacio real y todo lo que se propuso hacer en el templo del Señor y en su propia casa resultó prosperado, un éxito. Entonces una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he escuchado tu oración y he elegido este templo como el lugar en que se ofrecen sacrificios. Si yo hago cerrar los cielos para que no haya lluvia, o si envío plaga contra mi pueblo, déjeme agregar esto, hermano. Si ves la corrupción en tus gobernantes, si ves la violencia azotar a tu pueblo, si ves la destrucción en los hogares, si ves el robo acechando a las personas, si ves la extorsión amenazando las casas, si ves que el soborno ciega los ojos de los sabios, si ves que el temor se apodera de la gente, yo escucharé los ruegos y la oración de mi pueblo. Y aquí te doy una promesa, dice 2 de Crónicas 7:14: si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Acabo de leerle 2 capítulos de la Biblia, hermano. 2 de Crónicas 6 y 7. Es impresionante este pasaje porque nos habla de la casa que Salomón le edificó al Señor. Y que él mismo en sus esfuerzos comienza diciendo: ¿podrá un lugar en la tierra contener tu grandeza y tu gloria? Si ni los cielos de los cielos pueden contenerte. Comenzó de alguna manera reconociendo que aunque era un esfuerzo humano de todo corazón, jamás iba a poder contener la grandeza del Dios que tenemos. Pero yo quiero, hermano, introducir de esta forma este mensaje, hermano, siguiendo la línea que nuestro apóstol nos ha trazado, en donde el Señor está despertando aún más nuestro corazón para la oración y la súplica delante de Él. Es impresionante cómo Salomón describe la importancia de la oración, hermano. La importancia de que usted y yo tengamos comunión con el Señor y podamos presentarnos delante de Él, presentar nuestro ruego, presentar nuestra súplica. Es importante esto para Dios y tiene implicaciones, hermano.
tiene un impacto, tiene una trascendencia, existe una transformación. Dios obra cuando su pueblo se levanta y solicita y ruega y pide y suplica, hermano. Y me parece tan importante esto, hermano. Entendemos que la oración tiene tantos principios y tiene tantas implicaciones, pero cuando hay un espíritu de oración, un espíritu de súplica, un espíritu de gracia sobre una casa, hermano, es un momento extraordinario del cual Dios quiere que nos preparemos. Dios quiere tomar nuestro corazón y quiere llenarlo con eso. Y yo quisiera, hermano, iniciar mostrándole estos versículos, y me llamó muchísimo la atención este pasaje de la Escritura, y quisiera comenzar de atrás para adelante, ¿verdad? Del pasado del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento. Y dice así en Isaías 56, verso 6 y verso 7: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mire qué importante esto, hermano. Y desde aquí el Señor está haciendo por medio de Isaías una profecía mesiánica, digamos, pero también está haciendo una profecía, está sentando un principio, está sentando un propósito, está declarando un diseño, está proclamando su voluntad sobre esto. Isaías 56 lo está diciendo muchos años antes de que el Señor Jesús hiciera su aparición en la primera venida. Entonces, interesante, me llama la atención cómo refleja este pasaje algunos aspectos que resaltan esto, pero rápidamente, hermano. Ahora mira Jeremías 7, también una profecía, también un profeta. Extraordinarios ambos, tanto Isaías como Jeremías. Y dice, he aquí, vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan. Mire, y está hablándole al pueblo de Dios. Jeremías en este momento está en la puerta del templo, en la puerta de la casa. De esa que Isaías 56 dice que debía ser casa de oración. Y en esa puerta está declarando: confiáis en palabras engañosas que no aprovechan para robar, matar, cometer adulterio. Mire eso, en el pueblo de Dios. Jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habíais conocido. Vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa, que es llamada por mi nombre, y diréis, ya estamos salvos, para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. Mire qué fuerte, porque el Señor está pidiendo un cambio de vida, ¿no? Y pregunta y dice en el verso 11, ¿se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de vuestros ojos? He aquí, yo mismo lo he visto, declara el Señor. Mire qué interesante, hermano. Son dos profecías. ¿Les suena conocido esto de la cueva de ladrones, hermano? En la Biblia, pues, me refiero. Por supuesto, no. Perdón por la aclaración, pero... Pero, ¿en qué pasaje de la Escritura lo ubica usted? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? En el Nuevo, hermano. Pero ya estaba profetizado. Qué impresionante, hermano. Por eso es que me conmueve tanto escuchar las palabras de Salomón, porque es la realidad de nuestra naturaleza humana, hermano, y también de nuestro esfuerzo o de nuestra realidad como iglesia, muchas veces como hijos, que a veces, hermano, como aquella parábola de aquel siervo que llamó a sus dos hijos, que tenía dos hijos, y llama a uno para que vaya, y le dice, sí, voy a ir, y no va. Y el otro le dice que no va a ir, y al final sí va, ¿no? Dios tiene que lidiar con eso a veces con nosotros, hermano. Pero Dios, sabiendo lo que iba a suceder posteriormente,
deja escrito esto, hermano, mostrando su misericordia, pero también mostrando cómo Dios vela sobre sus promesas y vela sobre sus propósitos y vela sobre su casa. Sobre su casa. Entonces, y le digo lo de las palabras de Salomón, porque Salomón está diciendo: Señor, si el pueblo se desvía, Señor, si se cierra el cielo porque pecamos contra ti, por favor, escucha nuestro ruego cuando desde aquí lo hagamos, cuando desde este lugar elevemos nuestra súplica. Y Padre, escúchanos y perdónanos. ¿Y sabe qué? La parte final que le leí, segunda de Crónicas 7:14, es el pacto de Dios con Salomón. Pero lo más hermoso, hermano, que al final quiero partir sobre eso en este tema de la oración, es porque hay un principio en esto también. La oración es un diálogo, hermano. Es un diálogo, sí y solo sí, hermano. Porque Salomón está orando, tal vez era un acto público, tal vez era algo extraordinario visto por el mismo pueblo y escuchado por los enemigos y las naciones circunvecinas al reino de Israel. Pero hubiera sido un simple show, perdón que lo diga, si no hubiera existido esa noche que registra Segunda de Crónicas, cuando Dios le habla a Salomón y le dice: he escuchado tu oración. Y mi hermano amado, Dios quiere esa dimensión para todos nosotros. Yo sé que muchos la han tenido, pero tal vez alguien no, hermano. Tal vez en la mentalidad religiosa muchas veces se dicen cosas en una sola vía. Pero a Dios le gusta el diálogo, hermano. A Dios le gusta la conversación. A Dios le gusta escuchar lo que usted siente, lo que usted piensa, lo que a usted le preocupa, lo que usted anhela, lo que desea. Y si no se lo dice, el Espíritu que nos anhela celosamente va a escarbar en el corazón, hermano. Como lo hizo con Adán, soltero, que le escarbó, que en realidad lo que él quería no era una mona, perdón la expresión, ¿verdad? Porque se la había buscado, ¿no? Pero no era eso, era una mujer. Y Dios escarbó, déjeme decirlo de esa manera un poco figurativa tal vez, y escarba y encuentra que Adán lo que quería era una muchachona, ¿verdad? Yo siempre he pensado que si la Biblia tuviera audio, ese versículo ahí diría, cuando él dice: esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, yo diría que sería un canto casi de mariachi, hermano, ahí. Un grito así, decir: bendito sea el Señor, alabado sea su nombre, gloria a Dios en las alturas, qué bendición, esta será mi esposa, ¿verdad? La encontré. No sé si le pasó a usted eso, hermano. El amén fue algo tímido, hermano. A mí sí me pasó, hermano, así que bendito sea el Señor. Pero Dios quiere ese diálogo, hermano. Dios quiere ese diálogo, Dios quiere responderle, hermano. Y claro, Dios va a responder en su tiempo y responde de diversas maneras, hermano. Pero partamos de esto, hermano, que es importantísimo. De nada nos sirve estar sencillamente suplicando si no existe un diálogo con Dios. Si no estamos dispuestos a escuchar, ¿ya respondió el Señor o no ha respondido? Yo pregunto acá, hermano, al pleno. ¿A cuántos nos ha respondido Dios nuestras oraciones en algún momento? Bendito sea el Señor, así es, hermano. De formas asombrosas hasta de formas tan sencillas, hermano. Tan sencillas. Entonces, estos dos textos, hermano, me dan el contexto del Antiguo Testamento hacia lo que vamos a estudiar rápidamente en el Nuevo Testamento de la casa de oración. Y dice, hermano, en la diapositiva que tengo ahorita, déjeme mostrársela. Tengo efectos de sonido por aquí. Dice, el contexto del pasaje. Mire, hermano, algo interesante. En la Escritura aparecen 4 evangelios, ¿no? Eso no es nada nuevo, ¿verdad? Para algunos tal vez, pero no, creo que para la mayoría no, ¿verdad? Aparecen 4 evangelios. Pero en cada uno, Dios se encargó de que cada uno de ellos tuviera un punto de vista de su ministerio. Y cada uno recogió lo que el Espíritu le guió para registrar, digámoslo de esa manera. Pero hay pasajes en la Escritura donde los evangelistas, Mateo, Marcos,
Lucas y Juan coinciden con el mismo relato. Algunos tienen solo ellos determinado relato, que es importante y es palabra del Señor. Pero cuando los cuatro coinciden en el mismo relato es extraordinario. Por supuesto que todos coinciden con la crucifixión, con la resurrección, pero hay pasajes entonces donde aparece 4 veces, es decir, 4 testigos de lo mismo. Y este es uno de esos. Y eso me hace ver cuán importante es para el Señor que usted y yo cuidemos de la casa del Señor, que jamás se convierta en lo que Jeremías profetizó, sino que se mantenga en el propósito que Isaías profetizó. Entonces, cuando analizamos los evangelios, encontramos un contexto de este pasaje. Y son estos. Antes de que venga lo que es llamada la purificación del templo, así se le llama cuando el Señor declara esta palabra, lo antecede el relato de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. He aquí, díganle a la hija de Sión, tu rey viene sentado sobre un asno, un pollino, hijo de animal de carga, dice el Evangelio. La entrada triunfal. Luego está la higuera maldecida, que tiene relación, hermano, de forma interesante tiene relación esto. Y luego pues aparece la purificación del templo. Entonces, aquí hay algunos puntos importantes. La entrada triunfal, hermano, que cuando el Señor aparece y entra, se reconoce, o lo que todos recordamos es una palabra famosa que nos recuerda a eso y donde aparece. Y es cuando los muchachos, dice la Escritura, empiezan a declarar: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Altísimo. Y es interesante, hermano, porque cuando analizamos la palabra Hosana, según el diccionario Certeza, voy a usar este diccionario, dice: la palabra hebrea consiste en el imperativo salva, seguido por la partícula de súplica, que a veces se traduce orar o te rogamos. En otras palabras, el hosana es sálvanos, te rogamos. Es una súplica de oración. Imagínense, qué interesante. Tiene también una connotación de alabanza, pero principalmente una connotación de ruego, de oración. Otras Biblias traducen: sálvanos ahora, te lo rogamos. Ahora, sálvanos ya. Entonces esto me llama a mí la atención, hermano, porque de alguna manera yo lo puedo ver como el primer momento en el que abrimos nuestro corazón y el Señor hace una entrada triunfal en su casa, en mi corazón. Y es el hosana, lo que Dios declara o lo que Dios desea que declaremos: sálvanos, te lo rogamos. En esa necesidad y en esa decisión de nuestro corazón, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Que si confesares que Jesucristo, ¿qué dice el pasaje? Es el Señor. Y que Dios le resucitó, le levantó de entre los muertos, serás salvo. Hosana. Yo puedo verlo de esta manera, hermano. Como en Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada, en caos y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero luego de eso comienzan las primeras palabras del Señor: y sea la luz. Ahí nos muestra cómo Dios alumbra el caos por medio del Señor Jesucristo, la luz, el Verbo, la luz de los hombres. Pero luego no nos podemos quedar ahí. Y Dios va a empezar a operar, a obrar en el desorden, en el caos, en la vacuidad, como dice la Biblia de las Américas, para comenzar a ordenar, hermano. Porque la primera dimensión del Salvador que reconocemos
Pero luego está la dimensión del Señor, del gobierno de Dios, del reino de Dios en nuestra vida. Entonces, estos son algunos del antecedente en el evangelio que aparece, ¿no? Y luego aparece la higuera estéril. Usted la ha visto. Después de esta entrada triunfal, dependiendo del evangelio que usted vea, aparecen tal vez en distinto orden. Y está el Señor Jesús, va con sus discípulos y observa una higuera llena de hojas, frondosa. Y dice que Él se acerca buscando frutos y no encuentra. Y entonces dice, nunca más nadie comerá de ti. Y en el Evangelio de Marcos, después aparece el relato cuando la higuera se seca. Ahora déjeme leerle rápidamente esto, hermano. Él dice que la higuera, que es figura de Israel, la higuera era una fuente económica y popular de alimentación en Israel, dice un comentario de la Biblia, Diario Vivirse Nuestro Mal. Dice, demoraba 3 años en dar fruto luego de plantarse. Cada árbol produce una gran cantidad de higos de fruto, el cual se cosecha 2 veces al año, a finales de la primavera y a comienzos del otoño. Este incidente ocurrió cerca de la primavera, cuando las hojas empezaban a brotar. Los higos casi siempre crecen junto con las hojas, pero en este árbol en particular, aunque estaba lleno de hojas, no tenía frutos, lo que significa que ese año no daría fruto. El árbol se veía prometedor, pero no tenía fruto. Las palabras duras de Jesús. Bueno, hasta ahí lo dejo. Es interesante, hermano, porque hay una figura ahí en la higuera de lo que estaba sucediendo en ese momento en Israel y lo que estaba pasando también con su casa. Había demasiado alboroto, había mucha gente, pero muy pocos frutos. Bueno, no muy poco, no había fruto. Es más, algunas Biblias le llaman la higuera estéril. Entonces, estos dos son contextos importantes porque ya va a ver usted ahorita, entramos al tema de la purificación del templo. Yo quiero ir en orden, hermano, primero con el Evangelio de Mateo, y si logramos ver todos los evangelios, como cada uno arroja una luz diferente. Tal vez no diferente, sino agrega una luz para tener una perspectiva completa. Dice el Evangelio de Mateo, vamos a ir a Mateo capítulo 21 y verso 12. Ahí en su Biblia, hermano, lo invito a que lo pueda buscar si tiene usted Biblia, y si no, aquí en las pantallas lo vamos a colocar. Dice Mateo 21, verso 12. Entró Jesús en el templo de Dios. Está clarísimo, hermano. No entró al templo de Dagón. No entró al templo de Diana o de Zeus. Entró al templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, y repite, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Yo me sitúo en algo, hermano. Yo quisiera que usted pudiera imaginarse el templo de Jerusalén como un gran edificio extraordinario que tenía pórticos o muros alrededor, donde estaban los distintos atrios, porque evidentemente solo judíos y por supuesto los sacerdotes podían ingresar a las partes más profundas de un templo enorme que llevaba 46 años de estar siendo reconstruido y no había sido terminado. El Señor Jesús aparece en la escena en el templo, y diríamos aquí en su templo, y se enfrenta con una multitud, hermano. Él ve un mercado alrededor del templo. El mercado tapaba el edificio. Y miraba el montón de cosas alrededor y de gente en el atrio de los gentiles. Es la parte externa, la parte más externa del edificio,
donde los que no eran judíos podían acercarse para adorar a Dios desde ese lugar. No podían, por pena de muerte, no podían ingresar al resto de los atrios, que empezaba luego el atrio de las mujeres, luego y así, se iba para adentro. Entonces, el punto, hermano, es que él ve eso y observa que está cercana a una Pascua. Y en ese momento, hermano, él observa una cantidad de animales. Habían palomas, ovejas y bueyes. ¿Se imagina usted eso? Para poder tener bueyes ahí. ¿Se imagina usted mesas, sillas? Pero había un movimiento extraordinario alrededor del templo, afuera. Miles, tal vez miles de personas alrededor. Y dice la Escritura que el Señor entra y lo primero que hace es echar fuera a los que vendían y compraban. Solo para poner un detalle en esto, hermano, resulta que había una sola moneda con la que se podían entregar ofrendas en el templo y donde se podía pagar un impuesto también que había que pagar para el templo. Todo el centro de la vida de la ciudad de Jerusalén giraba alrededor del templo. Y entonces, y el punto era que todas las personas para poder subsistir tenían que usar monedas extranjeras. Por lo tanto, tenían que buscar un lugar para hacer un cambio. Y todos los vendedores hacían así, mire. Y sabe que era lo más fuerte, solo para que vea, porque era un abuso esto. Porque decían, para la ofrenda del templo le hacemos cambio sus ofrendas, sus diezmos. Solo se aceptan, voy a poner un ejemplo, solo se aceptan quetzales. Y el cambio que tenemos hoy va a ser al 1 por 1. ¿Se imaginan ustedes? Y la gente iba, hermano, con el anhelo de cumplir la ley, de adorar a Dios, de buscar al Señor desde su práctica judía, digámoslo de esa forma, ¿verdad? Pero con la intención genuina, y le salían con eso. Era un negocio, hermano. Para los que, en un término bancario, en realidad, ese era un banco. Y era un margen de intermediación que casi era una extorsión, hermano. Y lo peor era que estaba involucrado el consejo, el Sanedrín, y en el momento el mismo sumo sacerdote recibía sus ofrendas, ¿verdad? Dice que sus ofrendas de amor. Era algo que, hermano, se había corrompido. Claro, había algo legítimo porque pues había que mantener esa pureza, digamos, así se consideraba en ese tiempo. Pero el punto es que había una explotación, se estaban aprovechando. Era un negocio extraordinario, miles de personas, hermano, por lo tanto. ¿Y sabe qué otra cosa pasaba? La gente venía y tal vez de su rebaño, si eran pobres, como Jesús y María, como María y José, perdón, y ellos llevaron unas palomitas. Dependiendo del estatus económico se daba unas palomitas o una oveja o un buey. Clase baja, clase media y clase alta, imagínense eso. Por eso habían bueyes, pero no los compraban los pobres, sino las palomitas. Había un montón de palomitas. En todos lados hay, ¿verdad? Bueno, la cosa es que, espero no aburrirlo, hermano, pero es para que usted tenga un contexto en esto. El punto es de que entonces habían demasiados animales, pero los pobres podían tener palomitas en su casa, o tal vez la mejor oveja de su rebaño, digamos, ¿verdad? Y la llevaba al templo. Y venían los sacerdotes y le decían, no puedes entregar esa. Pero si no tiene defecto, pero mira, es lo mejor, es la primicia, es lo engordado de mi rebaño, no importa. No importa, eso está inmundo. Aquí te vendemos ovejas 0 kilómetros, garantizadas, sin defecto, ¿verdad? De la mejor calidad. Se les agarra el lomo. No, pero las ovejas no se funciona eso, ¿eh? Solo que tienes que pagar para adorar a Dios. Bueno, era una... ¿Sabe cómo? Mire, para que no me meta en problemas, voy a leerle cómo dice esta Biblia. Dice, la Biblia Plenitud dice este comentario. Las autoridades del templo habían establecido una especie de mafia religiosa, la que recibía enormes ganancias de transacciones fraudulentas. ¿Se imaginas? Eso explica por qué el Señor estaba tan molesto, hermano. Es que era un abuso. ¿Sabe por qué?
por una palabrita que le quiero resaltar en esto: la pertenencia de esa casa. Y esa sería una primera enseñanza de este pasaje, hermano. Sabemos, hermano, que nosotros ya no tenemos que orar en dirección a Jerusalén. No sé si está allá o dónde está, ¿verdad? Pero ya no tenemos que orar así. Primero, porque nuestro Dios ya no es un Dios solamente de Israel, sino es el Dios de Guatemala, es el Dios de América, es un Dios universal, y toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Y ahora esa casa, que él dice luego en el Evangelio de Juan: derriben ese templo y yo lo levanto en 3 días. Y los fariseos dicen: pero ¿cómo si 46 años lleva construyéndose esta cosa y en 3 días lo vas a levantar? Y no sabía que se refería al templo que es su cuerpo. Es decir, que usted y yo somos el templo, la casa de Dios ahora, la casa del Señor ahora, en este tiempo, hermano. Y el primer desafío, la primera enseñanza que la Escritura nos deja, es en realidad esta casa, la casa de mi Padre, la casa del Señor, templo del Espíritu Santo. Porque si usted se atreve a dedicarse al Señor, a decirle: Padre, yo soy tu propiedad, y propiedad privada, no en venta y exclusiva para el único Dios verdadero. Si usted se atreve a decir eso juntamente conmigo, usted se atiene a las consecuencias, mi hermano. Porque cuando nos salimos del propósito de Dios, su casa va a regresar a ser la casa de oración que Dios profetizó en Isaías. Aun cuando se haya torcido, Dios tomará pertenencia, va a entrar a su templo, va a echar fuera a los que vendían, va a volcar las mesas de los cambistas, va a empezar a actuar Él conforme a su poder en nuestra vida. Y nos toca a nosotros dejarlo actuar, dejar que Él obre, que eche fuera lo que tenga que salir de nosotros, hermano. Que sea limpio el templo, que sea purificada está tu casa, Señor. Lo necesitamos, hermano. Lo necesitamos con urgencia, porque Él estaba anunciando con esto también una preparación, hermano. Yo resalté que Jesús entró, echó fuera, volcó las mesas, les dijo, les enseñaba. Evidentemente cada una de estas cosas reflejan acciones de Jesús, del Señor Jesucristo, tomando, mire, hermano, impresionante, porque la Biblia no registra que alguien se interpusiera. La Biblia no registra que alguien dijera: no, mis bueyes, mis vacas, mis ovejas, mi pisto, qué sé yo, ¿verdad? Nadie. El Señor empezó a tirarlo todo, hermano, porque el dueño había llegado a ese lugar. ¿Y sabe qué es impresionante? Que después dice que se le acercaron ciegos y cojos y los sanó, porque es su casa. Porque si hay algo que esté fuera de orden, Dios va a obrar y lo va a sanar, hermano. Dice que hizo maravillas dentro de su casa. Escuchó lo que decían los muchachos en el Hosana. Y luego le recuerda la lectura de la Biblia diciendo: nunca leísteis de la boca de los niños y de los que aún maman fundaste la fortaleza. Voy a ir rápido por el tiempo, hermano amado. Vamos a ir a Marcos ahora. Marcos capítulo 11, versos del 12 al 18. Y este Marcos me llama la atención, hermano, porque es el pasaje tal vez más completo donde detalla exactamente quiénes estaban volviendo la casa de oración en cueva de ladrones. Él detalla específicamente el asunto aquí y quién era, con nombres, digamos, identificados, esa mafia religiosa. Qué fuerte, ¿no? Pero así es esta Biblia, ¿no? Dice acá:
Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo. Miremoslo así. Los que vendían, los que compraban en el templo, las mesas de los cambistas, es decir, los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Esto es importante, ¿sabe por qué? Porque el templo había que respetarlo, era la casa del Señor. Pero sabe que había perdido tanto el respeto que encima de eso, el pueblo había perdido el respeto que le inspiraba el templo, que era utilizado como un atajo entre la ciudad y el monte de los Olivos. Si era un atajo, era también un escondite para ladrones. Entonces los que usaban el atajo, el templo, hermano, la casa del Señor, irrespetada completamente. Estos eran más o menos las personas. Cada uno tiene una figura, voy a ir rápidamente, hermano. Este es lo que Marcos refleja, pero Marcos tiene algo interesante, hermano. Mire esto, voy a regresar acá. No sé si lo observa, hermano, perdone que usted va a decir, pero hermano, si son las mismas, es el mismo relato, mire usted. Pero mire, mi casa, este es Mateo, mi casa de oración será llamada. Ahí termina la cita bíblica de Isaías 56. Pero mire cómo dice Marcos. No sé si nota algo diferente. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Está anunciando que va a venir un pueblo que no tenía promesas, que no tenía salvación, que no tenía a Dios y que no tenía pacto, y que Dios está pensando en ellos, en su casa, y que en ellos habrá pacto, habrá salvación, habrá promesa, habrá Dios para ellos. Y ya no habrá salvación nacional, sino para todo el que invoque el nombre del Señor. Y lo está colocando aquí, hermano. Y está diciendo también, no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, hermano. Mire, por eso es que el Señor estaba molesto, porque era precisamente en el atrio de los gentiles donde estaban haciendo toda la cueva de ladrones. Los gentiles no tenían ni lugar para poder buscar a Dios en ese momento. Otro punto interesante de este pasaje en Marcos, hermanos, que más abajito, mire lo que aparece. Verso 24, en referencia a la oración. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando. Solo voy a poner el contexto de esto. Está el momento de la higuera. Los discípulos maravillados y le dicen, Señor, cuando maldijiste la higuera, se secó. Y el Señor les responde, por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, crean y lo recibirán y os vendrá. Resalta la fe, resalta lo que dice Hebreos, hermano, que todo aquel que se acerque a Dios debe de creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, que recompensa a todo aquel que le busca. Y porque si vamos a acercarnos a Dios es porque le queremos agradar. No importa el precio, le vamos a agradar. Vamos a acercarnos a Él en oración. Pero luego pone la cosa más difícil, hermano. Mire lo que dice después, en el siguiente versículo. Y cuando estéis orando, si ya se te acabó la lista de peticiones que tienes, si ya oraste por toda tu familia, por tus papás, por tus hijos, por tu esposa, por tu suegra, por tu suegro, por todos, ¿no? Y cuando estéis orando, perdonen. Oiga esto, hermano. Ese es un requisito impresionante. Si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Lo pone en una función proactiva. No está preguntándote si tienes que pedir perdón por algo que hiciste. Te está diciendo si tú tienes que perdonar, dar el principio, ¿no? Si tú tienes que dar ese perdón, para que sea asegurado el perdón que vas a recibir a la hora de solicitarlo al Señor.
Dos principios importantes en nuestra oración, hermano. Que oremos con fe para agradarle, ¿no? Pero también que cada vez que oremos, tenemos que perdonar, hermano. Es un fundamento de una oración sana. Mateo capítulo 6, Lucas capítulo 11, la famosa o conocida como el Padre Nuestro. Ahí está el remate de este pasaje. Bien, eso está en Marcos 11. Vamos rápido. Lucas 19. Y Lucas es extraordinario también en su relato, hermano. Lucas agrega en el capítulo 19 al principio la historia de Zaqueo. El que se volvió ladrón, el que fue parte de esa cueva de ladrones, pero que al final es restaurado porque el Señor llega. ¿A dónde llegó el Señor Jesús? A su casa. Porque este es hijo de Abraham, devolviéndole el propósito, devolviéndole el valor, devolviendo la voluntad del Señor sobre Zaqueo. Bien, el pasaje Lucas 19. Lucas es más corto en su relato, se va al hueso, hermano. Directo. Entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían en él. Se olvidó los del resto, pero ahí los englobó a todos, diciéndoles: escrito está, mi casa es una naturaleza, la esencia es casa y de oración. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Quiero resaltar algo acá, hermano. Ya voy terminando, hermano. No es carrera esto, ¿ves? Pero yo quiero orar al final, ¿verdad? Que creo que es importante. Cueva de ladrones. ¿Sabe que la palabra griega de cueva, en el Strong 4693, espelaion, no sé, significa gruta, caverna, guarida, escondite? ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es lo peor? Que esa misma palabra es usada para decir: y la tumba de Lázaro, el espelaion de Lázaro. Han convertido mi casa en un espelaion de ladrones, en una guarida, en un escondite. El Señor sabía que adentro, que en ese lugar había gente corrompida completamente, que ni siquiera sabía qué estaba haciendo en el templo. Qué fuerte esto, hermano, realmente. Y voy al último relato. Bueno, mire para que vea qué tipo de ladrones habían, ¿verdad? Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los altos dignatarios, mire qué gente, ¿no?, del pueblo, procuraban matarlo. Asesinos, hermano, imagínense eso. Pero no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Y vamos a Juan, capítulo 2. Y Juan es extraordinario, hermano. Juan es extraordinario en este relato. Es impresionante. Y déjeme mostrarle algunos puntos de Juan, capítulo 2, verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, lo que ya le había explicado, ¿no? Y a los cambistas que estaban allí sentados, entronizados, e hizo un azote de cuerdas. Hermano, el Señor hace un azote de cuerdas. No tengo aquí cómo hacer un azote, hermano, gracias a Dios, ¿verdad? Pero hace un azote de cuerdas, hermano. Y dice, y los discípulos se acordaron de la palabra que decía: el celo por su casa, por tu casa me consume. Un celo santo, hermano, que tampoco le hizo perder sus emociones. Con una templanza impresionante él hace. Imagínese usted enojado, hermano, bien enojado. O mejor, me imagino yo bien enojado, hermano, el azote no me sale. No me puedo ni amarrar los zapatos, hermano. Uno tiembla a veces. El Señor estaba con una templanza en ese momento, porque estaba cumpliendo un acto profético en ese momento. Y hace el azote. Y entra al templo.
Y el azote es figura de una ira, hermano. De Dios, de una indignación de lo que estaba pasando. Algunos dicen que era usado también para golpear a los bueyes y las ovejas para que salieran. Pero también es una figura impresionante del celo por la casa del Señor, que lo consumía. Y yo quiero decirle con esto, hermano, que cuando Dios abre nuestros ojos y podemos ver la condición en la que estamos, hay cosas que hay que echar fuera en el nombre del Señor, hermano. Hay cosas que tenemos que decir, es que esta casa es casa de Dios, es casa del Señor, es la casa de mi Señor, soy templo del Espíritu, tengo que echar fuera esto, tengo que volcar esto, tengo que sacar esto porque el celo por su casa me consume, debo de ser santo, porque Él lo dijo, porque Él es santo, yo debo de ser santo, fui llamado a ser un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Es un celo, hermano. Al darse cuenta que estaba fuera, completamente fuera de la voluntad de Dios. El templo, la casa, estaba hecha una cueva de ladrones. Se había convertido en algo corrompido. Y yo creo, hermano, que aquí hay un mensaje muy fuerte en el cual Dios quiere purificar mi vida y su vida, hermano. Dios quiere limpiar su casa en esta mañana. Dios quiere limpiar su casa. Y sigue el pasaje, y echó fuera del templo a todos, hermano, a todos, con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas, no me importa ese dinero, dice el Señor. Y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí, y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Impresionante que la palabra mercado en el griego 17:12 es, ¿sabe cuál es? Emporio. Un mercado, pero no cualquier mercado, de gran riqueza, de comercio, de negocios, pero el templo, hermano, el templo. Y dice después, entonces recordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. Los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Gloria al Señor. Quiero pedirle a mis hermanos de la alabanza que puedan subir. Él hablaba del templo que es su cuerpo. Quiero cerrar con este texto, hermano, con esta sencilla oración. Porque usted y yo somos cuerpo de Cristo. Y así como las células reclaman su ADN, así nosotros, cada uno de nosotros reclamamos la pertenencia, la propiedad. Todos, hermano, necesitamos eso. Usted va a un aeropuerto y toda la gente que regresa o que viene al país está en ese sentido de identidad o de pertenencia para ver si alguien los llegó a recoger. Y para muchos es incómodo cuando no los llegaron a recoger. Usted va a una sala cuna, un área de niños, y es la misma historia, la misma naturaleza se refleja ahí, ¿no? Ya vienen todos por sus hijos. ¿Y quién viene por mí? Y lo mismo sucede en esto. Hay una pertenencia, somos propiedad de Cristo. Y Dios se acerca en esta mañana, usando este pasaje, hermano, para nosotros, para mostrarnos y recordarnos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que todo lo que tenemos ha sido recibido de su mano y que nada tendría el hombre si no hubiese sido dado del cielo. Y que aún, además de todo eso, le pertenecemos a Él. Y si le pertenecemos, hoy es un día para purificarnos, hermano, delante del Señor.
Y como comencé en una oración, quiero terminar con este verso de Zacarías. Y derramaré la misma palabra de Joel, la misma palabra del libro de los Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo. Y derramaré sobre la casa de David, sobre todos los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Aquí está hablando de Israel, pero está hablando de nosotros también. Y derramaré un espíritu de gracia y de súplica. ¿Cuántos anhelan un espíritu de gracia y de súplica, hermano? Hay una gracia maravillosa del Señor sobre nuestras vidas. Yo quiero pedirle, hermano, que ahí donde usted está pueda cerrar sus ojos. Vamos a suplicar por nosotros. Vamos a dejar que se alumbre nuestra vida, la casa del Señor. Pero antes, quiero que me ayude a suplicar por un hosana para aquellos que aún no han aceptado al Señor Jesucristo y que hoy nos acompañan. Invito al pueblo a orar y al mismo momento hago la invitación para aquellos que han venido a esta casa y que Dios quiere que regresen como hijos. Dios quiere recibirles como hijos. Y hago la invitación si habrá alguien que quiera aceptar a Cristo en esta mañana. Si hay alguien, yo quiero suplicarle y quiero invitarle a que se ponga de pie ahí donde usted está y pueda venir aquí al frente si usted quiere aceptar a Cristo en esta mañana. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo? Gloria al Señor. Lo recibimos. ¿Habrá alguien más que quiera aceptar a Cristo en esta mañana? La invitación está abierta. Dios quiere obrar sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Quiere usted aceptar a Cristo? Gloria a Dios. Por favor, me ayudan para poder orar por ellos. Gloria a Jesús. ¿Habrá alguien más? Yo no puedo más que decir hosana al Hijo de David, hosana al Altísimo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Alabado sea el Señor por su salvación en medio nuestro. Sálvanos, te lo rogamos, Señor. Salva a nuestra gente. Salva a nuestros familiares. Salva a nuestros hijos. Salva a nuestros padres. Salva, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. En nuestra súplica, nuestro ruego en esta mañana. Y vamos a orar también por los que están solicitando cobertura. Quiero llamar a Débora Murga, Jonathan Roldán Murga, Kevin Roldán Murga y Dina Asensio, por favor, que pase aquí al frente. Presentamos a César Estuardo Santos Pérez también, si pueden pasar acá. Vamos a orar junto con los hermanos pastores. Si se identifican, les vamos a suplicar. Y luego invito a todo el pueblo, si fuera tan amable, mi hermano amado, de ponerse en pie donde usted está. Vamos a finalizar como se debe, ¿no? Como empezamos. Bendiciendo, agradeciendo y suplicando delante del Señor. Oramos, Padre Santo. Gracias, Padre, por estas vidas que se han rendido delante de ti, Señor bendito, y han venido hoy a entregar su corazón, a abrirte la puerta de su corazón para aceptarte, recibirte y en el nombre de Jesús ser llamados genuinos hijos de Dios.
lavados con la sangre del Cordero. Rogamos como iglesia que les concedas el milagro del nuevo nacimiento, Padre, a cada uno de ellos. Señor, oramos por los hermanos que están en cobertura. Todos aquellos que están solicitando cobertura, Padre, los bendecimos. Junto con mis hermanos pastores proclamamos que se están arropando bajo la sombra de tus alas, bajo las alas ministeriales, Señor, en esta casa. Declaramos que ropas ministeriales quíntuples son colocadas sobre ellos y proclamamos la bendición sobre sus vidas, sus familias, sus casas. Y oramos por César Estuardo Santos. Marcamos su vida desde este día, desde sus primeros días de vida, y proclamamos que ciertamente el bien y la misericordia lo van a perseguir todos los días de su vida. Y ahora oramos, hermano, por el pueblo en este momento. Y yo quiero invitarle a que le digamos: Padre, Padre nuestro, a ti te pertenecemos. Señor, que jamás se diga que fue convertida tu casa en cueva de ladrones. Esta vida, mi vida, es tuya y yo te pertenezco a ti. Y reconozco que todo lo que tengo y que todo lo que soy lo debo a ti. Padre, hoy pido que el celo por tu casa sea derramado sobre nosotros. Que ese espíritu de súplica y de oración, Señor, descienda sobre todos los que aquí estamos. Y hoy, Señor, tu espíritu que nos anhela celosamente, nos muestre lo que tengamos que echar fuera. Nos muestre lo que tengamos que desalojar. Nos muestre lo que tengamos que ordenar. Por tu espíritu y para tu gloria. Somos tu cuerpo. Somos tu casa. Casa de oración para todas las naciones. En el nombre poderoso de Cristo. Eleve su súplica, hermano. Eleve su súplica. Eleve su ruego. Porque ¿quién más que usted que pueda presentar una petición delante del trono? ¿Quién más que usted que pueda clamar porque se vuelvan a abrir los cielos en esta nación? ¿Quién más que usted para que cese la violencia? El pueblo sobre el cual el nombre del Señor es invocado. Yo quiero subir al monte de Sion, contigo habitar por la eternidad, y abriste el camino que lleva hacia la mar. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre y abriste el camino que lleva
Señor, le voy a suplicar, hermano, que me acompañe a orar por estas peticiones, pero también le quiero recordar que conforme a toda la administración apostólica que hemos recibido y la administración pastoral que recibimos hoy también, esta es una casa de oración, hermano, y estamos todos invitados a poder venir a orar en la casa del Señor mañana desde las 5:30 de la mañana. Vengamos todos, hermanos, es importante que lo podamos hacer. ¿Me acompañan a orar, por favor? Padre de misericordias, te damos gracias. Te damos gracias por esta palabra que tú has traído. Te damos gracias porque sabemos que dará fruto en nuestros corazones por cuanto somos buena tierra, Señor. Hoy en el nombre poderoso de Jesús elevamos una oración también por nuestros hermanos que tienen necesidad. Yo te suplico, Señor, que tu mano de poder, tu mano de sanidad sea puesta sobre cada una de las vidas que escribieron en estos papeles rogándote, Señor, que tengas misericordia. Nosotros como sus hermanos te pedimos que proveas, Señor, que traigas la sanidad tan anhelada, Padre bendito, que voltees tu rostro hacia nosotros, Señor, y que sea manifestada tu gloria y tu poder, Señor. Gracias te damos por este servicio, gracias te damos por tu misericordia, te rogamos que nos lleves con bendición, para que podamos ser bendición también, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre bendito. Amén, Señor.